Mi hermana destruyó mi matrimonio mientras me recuperaba de una cirugía, así que contraté a un investigador privado y expuse su romance con mi esposo a toda nuestra familia, pero lo que descubrí sobre su pasado lo empeoró todo. Esto que voy a contar cambió mi vida por completo, y aún sigo procesando cada detalle de lo que pasó. Tengo 28 años y en los últimos meses mi mundo se vino abajo. Todo comenzó con algo que parecía inocente, mi recuperación de una cirugía. Lo que jamás imaginé es que eso abriría la puerta a una traición que todavía me cuesta creer. Mi esposo, al que llamaré Daniel, tiene 31 años. Mi hermana menor, a la que llamaré Laura, tiene 25. Daniel y yo llevábamos 4 años de casados, y siempre pensé que teníamos una relación sólida. Nos conocimos en la universidad y con el tiempo logramos construir lo que para mí era una vida estable. Hace 2 años compramos una casa en un barrio tranquilo, en las afueras de la ciudad. Daniel trabaja en informática y yo soy enfermera en un hospital local. Con esfuerzo y trabajo en equipo logramos empezar a cumplir nuestros sueños. Laura siempre fue la favorita de mis padres, Clara y Javier, que tienen 55 y 58 años respectivamente. Es la menor de 3 hijos, y la diferencia en el trato siempre fue evidente. Cuando algo desaparecía en casa, nunca era su culpa. Cuando había un problema, los demás cargábamos con la responsabilidad. Nuestro hermano mayor, Andrés, que ahora tiene 32, se mudó apenas terminó la universidad y rara vez regresa. Yo nunca entendí del todo por qué hasta ahora. La tensión empezó hace unos meses, cuando tuve que ser sometida a una cirugía de vesícula de emergencia. Los médicos pensaban que la recuperación sería rápida, apenas unas semanas, pero las complicaciones me dejaron en cama casi 6. No podía conducir, ni levantar peso, y dependía de ayuda para cosas básicas. Daniel se quedó conmigo la primera semana, pero su jefe comenzó a presionarlo para que regresara. Fue entonces cuando mis padres sugirieron que Laura se mudara temporalmente con nosotros para ayudarme. Ella acababa de terminar su carrera en marketing y estaba entre trabajos. El momento parecía perfecto, al menos para los demás. Yo tenía mis dudas. Laura y yo nunca fuimos cercanas, pero Daniel creyó que era una gran idea. Decía que le quitaría presión a él y que yo tendría compañía durante el día. Así que Laura llegó con sus maletas y se instaló en nuestra casa. Tomó el cuarto de huéspedes, lo decoró con sus plantas y fotos como si fuera suyo. Al principio sentí gratitud. Cocinaba, lavaba, me acompañaba cuando estaba sola. Se sentaba a charlar conmigo sobre sus planes de futuro mientras yo trataba de recuperarme. Pero pronto las cosas cambiaron. Después de la segunda semana empezó a usar mi ropa sin pedirme permiso. Usaba mi champú, mis cremas, mis productos más caros, y cuando lo mencioné, solo se rió diciendo que éramos hermanas y que no importaba. También empezó a reorganizar la cocina, la sala, a cambiar las cosas de lugar bajo el pretexto de ayudarme a organizar mejor. Daniel parecía disfrutar tenerla cerca mucho más de lo esperado. Cuando llegaba de trabajar se ponía a conversar con ella, a reír, a preparar la cena juntos. Yo, desde mi habitación, los escuchaba y me sentía desplazada. Cuando intentaba unirme, la conversación se cortaba o se volvía incómoda. Una noche, bajé a buscar agua, y los encontré viendo una película en el sofá. Estaban demasiado juntos, y el brazo de Daniel descansaba sobre el respaldo detrás de Laura. Cuando me vieron, ambos se movieron de inmediato, actuando como si no pasara nada, pero yo sentí algo extraño. A partir de ahí empecé a fijarme más. Laura se ofrecía a prepararle café a Daniel por las mañanas. Le escribía mensajes durante el día supuestamente para dar actualizaciones sobre mi salud, pero yo notaba que las conversaciones eran mucho más largas y personales de lo necesario. Incluso lavaba su ropa junto con la mía, doblándola con un cuidado excesivo. Todo me hacía sentir como una extraña en mi propio hogar. El punto crítico llegó en la 5ª semana de recuperación. Ya me sentía mejor y empecé a moverme más. Una tarde bajé a la cocina después de una siesta y escuché voces provenientes del lavadero. Me detuve a escuchar. Laura le decía a Daniel lo difícil que debía ser para él lidiar con todo esto, y él respondía que apreciaba todo lo que hacía por nosotros, que lo hacía todo más fácil. Hubo un silencio largo, como si se hubieran acercado demasiado, hasta que yo entré a la cocina fingiendo normalidad. Ellos aparecieron de inmediato, nerviosos, inventando que estaban revisando un problema de la lavadora. Cuando miré, la máquina funcionaba perfectamente.
Esa noche Daniel estuvo más atento conmigo de lo habitual, como si quisiera compensar algo. Laura, en cambio, se encerró en su habitación y evitó pasar tiempo conmigo. A partir de entonces, todo empeoró. Ellos tenían chistes internos, compartían miradas, interrumpían conversaciones cuando yo aparecía. Laura empezó a limpiar la casa obsesivamente, a reacomodar todo, como si quisiera marcar territorio. Una noche sugerí que quizá ya era momento de que Laura volviera a la casa de mis padres porque yo estaba recuperada. Daniel y Laura protestaron de inmediato. Esa misma noche me desperté y descubrí que Daniel no estaba en la cama. Bajé a buscarlo, pero no estaba en la sala ni en la cocina. La puerta de la habitación de Laura estaba cerrada, aunque ella siempre la dejaba entreabierta por su ansiedad. Me quedé en el pasillo y escuché voces, escuché risas. Mi estómago se encogió. Volví a la cama fingiendo dormir. Una hora después Daniel regresó con cuidado, como si no quisiera despertarme. Fue en ese momento cuando supe que algo estaba pasando, pero lo peor todavía estaba por descubrirse. A partir de esa noche, mi mente no volvió a descansar igual. Empecé a fijarme en cada detalle, cada gesto, cada mirada que Daniel y Laura compartían. Mi intuición me decía que había algo más, pero no quería creerlo. Al día siguiente intenté hablar con Daniel. Le pregunté directamente si había algo raro entre ellos. Me miró sorprendido. Se rió y me dijo que estaba siendo paranoica, que Laura solo estaba ayudando, que yo debía concentrarme en recuperarme. Su respuesta me dejó aún más intranquila, porque no la sentí sincera. Era como si quisiera cerrar la conversación rápidamente sin profundizar. Durante esa semana la tensión creció. Laura estaba demasiado cómoda en mi casa, más de lo que correspondía. Preparaba cenas que sabía que le gustaban a Daniel, se sentaban juntos a ver programas que yo nunca disfruté y compartían copas de vino mientras yo descansaba arriba. Yo pasaba horas preguntándome si todo era producto de mi imaginación o si realmente estaba viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba delante de mí. El jueves de esa semana encontré algo que me confirmó que no eran solo sospechas. Fui a recoger ropa del cuarto de Laura porque la lavadora estaba llena y allí, entre su ropa, encontré una camiseta de Daniel. No era casualidad. Era la camiseta que él usaba para dormir. La reconocí de inmediato. Cuando lo confronté más tarde, fingió sorpresa. Dijo que seguramente se había mezclado en la colada y que Laura la había guardado sin pensar. Pero yo sabía que eso no era cierto. Esa noche lloré en silencio hasta quedarme dormida. Tenía claro que necesitaba pruebas, no solo sospechas, porque si llegaba a hablar con mi familia, nadie me creería. Laura siempre fue la consentida y yo la exagerada. Por eso tomé una decisión que cambió todo. Contraté a un investigador privado. No fue fácil, me sentí culpable, pero sabía que era la única manera de descubrir la verdad. El investigador comenzó a trabajar discretamente. Venía cuando yo estaba en el hospital o hacía seguimiento cuando Daniel y Laura salían a hacer recados. Apenas pasaron unos días y ya tenía información inquietante. Me mostró fotos de ellos entrando juntos a un café en el centro, sentados demasiado cerca, con las manos tocándose sobre la mesa. Otra foto los mostraba caminando por un parque, riendo como si fueran una pareja. Cuando vi esas imágenes, una mezcla de rabia y tristeza me invadió. La confirmación que temía estaba frente a mí. Sin embargo, lo que el investigador descubrió después me dejó aún más destrozada. No solo estaban pasando tiempo juntos, había más. Una tarde, mientras yo pensaba que Laura estaba en casa ayudando con la limpieza, el investigador lo siguió hasta un motel a las afueras de la ciudad. Me enseñó fotos de Daniel entrando con ella y saliendo 2 horas más tarde. Esa fue la daga en el corazón. No había duda. Mi esposo y mi hermana me estaban traicionando en lo más bajo y cruel posible. Lloré durante horas, temblando de rabia, de humillación, de impotencia. No sabía cómo enfrentarlos. No sabía si debía guardar silencio, gritarles en la cara o esperar el momento adecuado para exponerlos. Lo peor de todo era que todavía estaba frágil de mi cirugía, sin fuerzas para enfrentar una guerra en mi propia casa. Decidí seguir adelante con el plan del investigador. Le pedí que siguiera reuniendo pruebas, que no se detuviera, porque si iba a enfrentar esto necesitaba hacerlo con toda la verdad sobre la mesa. Fue entonces cuando descubrí algo más oscuro, algo que ni en mis peores pesadillas imaginé. Daniel no era la persona que yo creía.
Revisando su pasado, el investigador encontró antecedentes que me dejaron helada. Resulta que antes de conocerme, Daniel ya había tenido problemas por infidelidades en relaciones anteriores. Incluso hubo una acusación de acoso en su antiguo trabajo, aunque no prosperó oficialmente. Yo jamás supe nada de esto. Me lo ocultó todo. Pero lo más perturbador fue enterarme de que Laura lo sabía. Ella ya estaba al tanto de ese pasado porque habían tenido contacto mucho antes de que él y yo comenzáramos a salir. Al parecer, habían coincidido en una fiesta universitaria años atrás y mantuvieron comunicación esporádica. Cuando el investigador me mostró mensajes antiguos entre ellos, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era una relación nueva, no era algo que surgió durante mi recuperación. Era un vínculo que venía de años, escondido detrás de mi espalda. Me habían utilizado. Esa noche apenas pude dormir. Tenía la evidencia, tenía las pruebas, pero no tenía un plan claro de cómo enfrentar la tormenta que se venía. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con dos personas que me habían traicionado tan profundamente. Empecé a pensar en mi familia. ¿Cómo reaccionarían mis padres cuando se enteraran? ¿Me creerían? ¿O, como siempre, se pondrían del lado de Laura? Necesitaba mostrarles todo, no solo contarles mi versión, porque la palabra de ella siempre tuvo más peso que la mía. Decidí esperar el fin de semana. Haría que toda la familia se reuniera y pondría las pruebas frente a todos. No habría escapatoria para ellos, no podrían ocultarse detrás de excusas ni sonrisas. Lo que no sabía en ese momento era que la explosión sería aún más destructiva de lo que imaginaba. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé los días previos repasando las pruebas, las fotos, los informes del investigador. Guardé todo en una carpeta porque sabía que tendría que mostrarlo de manera clara, sin darles oportunidad de manipular la historia. Decidí organizar una cena familiar en nuestra casa. Llamé a mis padres y a mi hermano Andrés, que viajó desde su ciudad para estar presente. Quería testigos, necesitaba que todos vieran la verdad al mismo tiempo. Cuando llegó la noche, Laura estaba radiante, como si no pasara nada. Daniel se comportaba nervioso, pero lo atribuía a la presencia de mis padres. Yo apenas podía mirarlo sin sentir repulsión. Cuando todos se sentaron a la mesa, esperé a que se sirviera la cena y entonces pedí la palabra. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Dije que necesitaba hablarles de algo grave, que lo que iba a revelar cambiaría la forma en la que veíamos las cosas. Mis padres me miraron extrañados. Andrés se tensó, y Laura sonrió con condescendencia. Fue entonces cuando puse la carpeta sobre la mesa y empecé a mostrar las pruebas. Primero las fotos en el café, luego las del parque, y finalmente las del motel. El silencio se hizo pesado. Mi madre se llevó la mano a la boca, mi padre frunció el ceño, y Andrés me miraba con una mezcla de rabia y tristeza. Daniel intentó interrumpirme, pero lo callé de inmediato. Dije que no había terminado. Luego revelé lo que el investigador había encontrado sobre su pasado, las infidelidades anteriores, la acusación en su trabajo, y lo más devastador, los mensajes antiguos que probaban que Laura y Daniel se conocían desde antes de que él y yo empezáramos. El rostro de mi hermana cambió de inmediato. Pasó de la seguridad a la incomodidad, luego a la furia. Intentó decir que todo era una exageración, que las fotos no probaban nada, pero mi padre la interrumpió y le exigió silencio. Daniel, por su parte, se hundió en la silla, incapaz de dar una explicación coherente. Mi madre lloraba, repitiendo que no podía creerlo. Andrés, con los ojos llenos de rabia, golpeó la mesa y dijo que ahora entendía por qué había preferido alejarse de la familia, que Laura siempre había sido protegida a costa de los demás. Laura explotó, gritó que yo siempre la había envidiado, que nunca soporté que mis padres me compararan con ella. Pero sus palabras ya no tenían peso. La evidencia estaba ahí, y nadie podía negar lo que habían hecho. Me dirigí directamente a Daniel y le dije que nuestro matrimonio estaba terminado, que había arruinado lo poco que quedaba de nuestra relación y que no había marcha atrás. Me volví hacia mis padres y les dije que no esperaba comprensión inmediata, pero que necesitaba que supieran la verdad. Que durante semanas me sentí humillada en mi propia casa, mientras ellos jugaban a ser una pareja a mis espaldas. Laura intentó acercarse a mi madre, pero ella la apartó, diciendo que había cruzado una línea imperdonable. Mi padre se levantó, furioso,
y le dijo a Daniel que no volviera a acercarse a nuestra familia. Andrés me abrazó y me susurró que, aunque doliera, al menos ahora todo estaba claro. Esa noche Daniel se fue con lo puesto, sin siquiera intentar llevarse nada más que su teléfono y su cartera. Laura, en un arranque de orgullo, empacó sus cosas y se marchó detrás de él, convencida de que podían construir algo juntos. Pero en el fondo, todos sabíamos que lo suyo no duraría, porque había nacido de la mentira y la traición. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El dolor de la traición seguía fresco, pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Ya no había dudas, ya no había sombras en mi casa. Mis padres, aunque devastados, comenzaron a tratarme con una cercanía que nunca antes habían mostrado. Mi madre me llamó todos los días para asegurarse de que estuviera bien, y mi padre incluso me ayudó a contactar a un abogado para iniciar el divorcio. Andrés, desde la distancia, me enviaba mensajes de apoyo. Fue un proceso largo, lleno de lágrimas y noches sin dormir, pero poco a poco empecé a recuperar fuerzas. Me di cuenta de que lo que había perdido no era un matrimonio verdadero, sino una ilusión que Daniel había alimentado con mentiras. En cuanto a Laura, su relación con Daniel se desmoronó en cuestión de semanas. El investigador, a quien pedí seguir observando un poco más, me informó que Daniel empezó a mostrarse distante con ella, repitiendo los mismos patrones de infidelidad que yo había sufrido. Era solo cuestión de tiempo antes de que la dejara también. Cuando eso ocurrió, Laura intentó regresar a casa de mis padres, pero esta vez ellos no la recibieron igual. El vínculo de confianza se había roto. Yo no me regocijé de su caída, porque en realidad lo único que sentía era tristeza. Tristeza por la familia que nunca volvería a ser igual. Pero también sentía una nueva fuerza en mí. Aprendí a poner límites, a escuchar mi intuición y a no permitir que el amor o la sangre me cegaran frente a la realidad. Mi matrimonio terminó, sí, y la relación con mi hermana quedó destruida, pero lo que gané fue algo que no tiene precio: la libertad de vivir sin mentiras. Hoy sigo adelante, enfocada en mi trabajo, en sanar y en reconstruir mi vida. A veces todavía me pregunto cómo pude ser tan ingenua, cómo no vi antes lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Pero luego recuerdo que la traición no define quién soy yo, define quiénes son ellos. Y con eso me basta para seguir caminando con la frente en alto. Y así terminó mi historia. Perdí un matrimonio y la relación con mi hermana, pero gané algo más valioso: la certeza de que la verdad siempre sale a la luz y la fortaleza para seguir adelante sin mentiras a mi alrededor. Aprendí que a veces las personas que más queremos son las que más daño nos pueden hacer, y que poner límites, aunque duela, es la única forma de recuperar la paz. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Expondrías a tu pareja y a tu hermana frente a toda la familia o preferirías manejarlo en privado? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Confesionario Reddit y acompáñame en más relatos donde la realidad supera cualquier ficción.